Carísimos hermanos, que la paz de nuestro Dios esté siempre de su lado. Hoy nuevamente, mis hermanos, hemos sido bendecidos. Hemos tenido la oportunidad y el privilegio de traer esta reflexión más, que nos debe de motivar a seguir adelante, a prepararnos y a esforzarnos para poder vivir con entrega, pasión, con amor, pero sobre todo con un gozo y una alegría, que es el tema que nos viene a enseñar en este día maravilloso. Seguimos con nuestro eslogan, preparando mi corazón para la cena del Señor. Seguimos con el mismo subtema, más que un carpintero. Y hoy toca el tema llamado Cristo es el sumo sacerdote perfecto, una salvación perfecta, que está basada precisamente en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25 al 28. Y antes de entrar de lleno a lo que nos dice la palabra de Dios, voy a invitarles a que busquen en sus Biblias esta parte de Hebreos, capítulo 7, versículo 25 al 28. Yo lo voy a leer en la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos, y ustedes me van siguiendo en la versión que ustedes tengan, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos. Cuando se presenten ante Dios, Jesús es la clase del sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofrece un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. La ley establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente, pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar sumo sacerdote a su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. Amén. Este versículo o estos versículos nos muestran una de las verdades que muchas veces ha llegado a cuestionarse uno sobre estas situaciones, ¿no? ¿Cómo es un sumo sacerdote? ¿Qué es lo que es un sacerdote? Pero si los sacerdotes no, pero si la ley, pero si esto, y ha llevado infinidad de debates. Pero también este texto nos muestra una de las verdades muy claras y muy ciertas ante la presencia de nuestro Dios. Una de ellas, hermanos, es que en este versículo nos muestra quién es Jesús. Y Él nos dice que Él es un sacerdote que está listo y que puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Fíjense qué grandeza y qué maravillosa palabra nos muestra el escritor en esta parte, ¿no? Se lo está enseñando a la iglesia, aquella iglesia que ya hemos visto en el tema anterior, que estaba formada por judíos que habían salido de Israel, y también por cananeos y también por gentiles, ¿sí? Entonces ya había conformado la primera iglesia y ya estaban reunidos, ya eran siervos, ya eran seguidores, ¿no? Y les está escribiendo esta parte y le dice: entonces puedes salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, ¿sí? Entonces, tú quieres ser salvo, ven a Él, ven a Dios, busca a Dios, acércate a Dios, pero por medio de Él, ¿sí? No busques por otros medios, no busques por otros lados, no busques por tus propias palabras ni por tus propios méritos. No. Para que tú llegues ante Dios, para que tú puedas ser salvo, tienes que ir por medio de Él. Y es por eso que Juan nos relata en uno de sus versículos que nadie va al Padre si no es por Él, ¿sí? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Entonces es una situación que nuevamente el escritor lo recalca de esa parte y lo trae al presente a la iglesia y se lo hace ver y le dice: hey, solamente Él es el camino, Él es el único que te puede llevar al Padre, Él es la verdad. Si tú estás buscando una verdad, cualquiera va a tener la verdad, pero si buscas la verdad absoluta, solamente es Él,
¿sí? Él es la única verdad que puede existir. Y Él es la vida, porque Él te regala la oportunidad de que tú vivas. Mueres para el mundo, pero vives para Él. Pierdes tu vida, pero la hallas para la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás entregando tu vida y tu amor hacia alguien que puede salvar y que vino a salvar por medio de Él. ¿Por qué? Pues vive para siempre. Eso es lo que hace diferente a Jesús, este sacerdote de los demás sacerdotes, que en un momento voy a explicar toda esta situación. ¿Sí? La Biblia nos marca sobre infinidad de sacerdotes, desde el primer sacerdote que está registrado, que es Aarón, hasta el último sacerdote que viene siendo Malaquías, ¿no? Después encontramos sacerdotes que estaban al servicio de Dios en el templo, ya en la época de nuestro Señor Jesucristo, pero este sacerdote al cual el escritor está hablando, lo está presentando, que es el que vive para siempre y es el que está listo para ayudarnos cuando se presenten ante Dios. En el versículo 26 dice: Jesús es la clase del sumo sacerdote que necesitamos todos, sin excepción alguna, todos. ¿Por qué? Porque Él es santo y no ha hecho nada malo. ¿Por qué? Porque Él es puro y no se deja influenciar por los pecadores, porque ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote, porque los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso, porque Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Él se ofreció a sí mismo como ese cordero que va al matadero sin decir nada. Él llegó y se ofreció a sí mismo. La ley establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar sumo sacerdote a su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. Veamos qué regalo tan maravilloso nos está marcando aquí el escritor, hermanos. Y es por eso que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. Eso es lo que hace la diferencia de los demás sacerdotes. Vamos a hacer un repaso. La Biblia nos marca que existió un primer sacerdote proveniente desde Aarón. Sí, pero si hacemos un reencuentro y nos vamos todavía un poquito más atrás, existió un sumo sacerdote también que se desconoce de dónde viene, se desconoce quién era, se desconoce de dónde provenía, se desconoce quién lo nombró, pero la Biblia lo marca y lo narra. Estoy hablando de un sacerdote llamado Melquisedec, ¿sí? O Melquisedec, cualquiera de las dos traducciones es la correcta, quien también era conocido como un sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo este sacerdote o por qué lo resalta la palabra de nuestro Dios? Bueno, él viene a tomar algo que si le ponemos a detalle nos va a mostrar algo que también el Señor Jesucristo nos ofrece, ¿no? En primera, dice que ese sacerdote le dio a Abraham, presten atención, le dio pan y vino y una bendición de Dios. ¿Qué es lo que le dio este sacerdote a Abraham? Pan y vino y una bendición ante Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo instituye la última noche cuando está con sus discípulos en la Pascua? Les instituye pan y les instituye vino. Y no solamente eso, les da una gran bendición. Haced esto en pos de mí, porque cada vez que esto lo hicieren, la muerte del Señor anunciarán hasta que Él regresa. El sacerdote Melquisedec, al darle el pan a Abraham, le estaba mostrando una gran bendición. Primero, el pan era alimento. Segundo, el pan iba a simbolizar los panes de la proporción o de la apropiación que estaban en el templo, que solamente los sacerdotes eran los únicos que podían consumirlo. Si seguimos en la trayectoria del pan, el pan también viene a representar la salvación. ¿Por qué?
porque también representa más adelante el cuerpo de Cristo. Ese pan que va a ser despedazado, ese pan que ha sido entregado, ese pan que cualquiera que lo consumiera, dice, no tendrá hambre jamás, porque está comiendo el pan de vida. Ese pan de vida que nos va a motivar y que nos va a mover y que nos va a enseñar y que nos va a hacer que nos esforcemos y que permanezcamos y que vayamos luchando y que lo vayamos haciendo. Ese es el regalo maravilloso. Melquisedec empieza con ese regalo, empieza con el pan. ¿Sí? ¿Por qué empieza con este pan o qué representaba el pan? Bueno, el pan representa el cuerpo de Cristo y representa la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque también muestra el vino, ese mismo vino que el Señor Jesucristo en la noche de la cena también Él proyecta y Él enseña y Él instituye. Y que hoy también nosotros nos estamos preparando para este 4 de abril, para poder llevar esta conmemoración, que vamos a recordar este acto maravilloso, como es el acto de conmemorar el pan, de conmemorar el vino, de tomarlo, de llevarlo a cabo, para poder nuestras fuerzas a ser renovadas, pero también para seguir anunciando la muerte de nuestro Señor hasta que Él regrese y lo veamos en toda su gloria y en todo su esplendor y en toda su majestad. Y no solamente eso, también dio una bendición, cuya bendición también ha sido encomendada a nosotros para seguir adelante, para esforzarnos, para permanecer, para luchar, pero sobre todo para no claudicar. Muchas veces nos hemos sentido tristes, desamparados, afligidos, atormentados, adoloridos, cabizbajos. Nos hemos sentido que no hay nada, que hemos dejado a un lado todo, pero el escritor de Hebreos nos está diciendo que vayamos a aquel que puede salvar, aquel que para siempre nos puede salvar y nos puede llevar ante Dios, porque Él es el único que vive. Esto hace todavía mucho más diferencia de los demás sacerdotes. Los demás sacerdotes de Aarón hacia acá eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que provenían de una sola tribu a la cual le fue encomendada un sacerdocio. Eran hombres que tenían que vivir su vida y su ministerio al servicio de nuestro Dios. Pero también eran hombres que se equivocaban, que cometían errores, que fallaban, que claudicaban, que su fe menguaba, que sentían la desesperación, la angustia, la tristeza, tal y como cual nosotros lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes a ellos? Porque han sido llamados por Dios. Nosotros también hemos sido llamados por Dios. Su palabra nos dice que también somos real sacerdocio escogido, aquellos que hemos sido también llamados a enseñar y a predicar el reino de nuestro Dios. Pero lo que nos hace diferentes de aquellos a estos es que en aquellos tenían una ley que perseguir o que perseverar o que guardar, una ley que les llevaba desde lo ritual hasta lo santo y de lo santo hasta lo ceremonial, pero era una ley que carecía o que les hacía falta de llevarlo a lo espiritual. Hoy tenemos esa misma ley, tenemos esos mismos proyectos, pero hoy tenemos a un sacerdote que no solamente nos lleva a lo ceremonial y a lo esencial y a lo ritual, sino que nos está llevando a lo espiritual. Nos lleva un paso más adelante, hace que nos sumerjamos más en este mar de conocimiento delante de la presencia, hace que vayamos creciendo más, que le vayamos invirtiendo ante el crecimiento que solamente el Señor nos puede dar. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Nos lleva ante su presencia, nos hace que conozcamos, nos hace que vivamos, nos hace que permanezcamos, pero sobre todo que sientamos este regalo maravilloso que solamente Él puede dar. A lo largo de la historia de los profetas hemos visto que se embriagaban, que adulteraban, que ofrecían ofrendas a extraños,
que se fueron o se prostituyeron hacia la otra religión de los Baales, que perdieron su brújula, que en algún momento se olvidaron de lo que era el servicio devocional ante Dios, perdieron la santidad. Y la misma ley los estaba esclavizando y los llevaba. Hoy tenemos esa misma ley. Hoy somos presos ante la ley, pero somos libres ante nuestro Dios, porque nos da la oportunidad de que si caemos, tenemos el regalo maravilloso de levantarnos, porque tenemos a un Jesucristo, dador de vida, que está siempre al pendiente de nosotros y que nos está cuidando. Tal vez hoy estamos postrados en una cama, sin podernos levantar, pero si confiamos con fuerza, nuestra fe inquebrantable, y creemos ante la palabra de nuestro Dios, sabemos que nos vamos a levantar. Sabemos que el Señor va a hacer su obra en nuestra vida, porque Él siempre va a estar a favor de los que le aman, de los que le honran, de los que le glorifican. Siempre se va a manifestar y siempre va a estar al pendiente de nosotros, sin importar el hecho de que nos sientamos agobiados, tristes o afligidos. El Señor va a estar ahí. Y sea cual sea su voluntad, tenemos que aceptarla, porque podremos estar en cama. Pero también si Él lo ha decidido así y que nos haga descansar, sabemos que vivimos para Cristo y que el morir ya es ganancia, hermano. Mi voz se quiebra ante estas situaciones porque a lo largo de esta semana he experimentado infinidad de cosas. He pasado por diferentes situaciones y me duele y me siento triste, pero sé y confío en nuestro Dios que Él hará su obra maravillosa y su gran redención, y que veremos a grandes hermanos, grandes familiares, a nuestros seres queridos poder levantarse y seguir adelante. Y eso me motiva, hermanos, a seguir perseverando en el Señor, agradecerle con toda infinita y con toda confianza a nuestro Dios, porque Él es bueno y maravilloso. Por eso es que Él es la diferencia de los demás sacerdotes, porque Él puede salvar para siempre a los que vienen a Dios. Es santo, es puro, ha sido llevado a los cielos, es amoroso, es piadoso, es clemente y benevolioso. El Señor es muy bueno y está con nosotros siempre, siempre, siempre. Continuando con este tema, lo encuentro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linajes escogidos. El Señor nos escogió desde la fundación del mundo. El Señor nos escogió y nos formó desde el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para que hoy sirvamos con gozo y con alegría. A pesar de las circunstancias y a pesar de las tempestades, uno tiene que perseverar ante el Señor. Sin mantenerse siempre firme, mantener siempre la confianza, porque sabemos que el Señor hará. Y yo le creo, porque yo he sido testigo de su gran poder. Siempre en los días de angustia he esperado y el Señor nos ha rescatado. Y en los días de felicidad el Señor se ha manifestado y nos sigue glorificando. Qué bueno y qué maravilloso es, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo estoy preparando yo mi corazón para la cena. Cómo me estoy preparando yo y cómo este tema me debe de motivar a seguir. Porque entonces no es más que un carpintero, fue un sacerdote que estuvo al servicio de nuestro Dios y que vino a enseñar la ley, que vino a cumplir la ley y que vino a enseñarnos cómo obedecer la ley, pero sobre todo nos vino a dar esperanza, nos vino a dar paz, nos vino a dar tranquilidad, nos vino a amar. Su regalo maravilloso es que decidió dar la vida por todos nosotros. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de esperarle, de abrazarle y de decirle: Señor, heme aquí,
estoy aquí, Padre, para tu servicio. Y si en algo me he equivocado y si en algo he fallado, perdóname y ayúdame a corregirlo. Quiero ser ese sacerdote que tú uses para seguir predicando y llevando tu palabra hacia los seres, hacia lugares donde no conocen y donde no saben de ti. Permíteme, Padre, que si estoy caído, levantarme y seguir a tu servicio. Renueva mis fuerzas y dame fortaleza nuevamente para seguir adelante. Es lo que le tenemos que decir al Señor. Pero también, sin olvidarnos que tenemos que decirle, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y sobre todo, que nos ayude a aceptar su voluntad, porque muchas veces su voluntad es dolorosa, es triste, nos lastima, pero tenemos que aceptarlo. Es por eso que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa que está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, dice ese canto, y que su luz nos inunda a toda tribu, a todo pueblo y a toda nación. Y debemos de predicar al mundo de su amor y de su verdad, porque somos un pueblo adquirido por Dios, comprados por un alto precio, con la sangre de nuestro Señor, aquella que nos ha redimido y que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, con un solo propósito, hermanos, dice este mismo versículo, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Qué bueno es la presencia de nuestro Dios y qué bueno es Dios, ¿no? La naturaleza del oficio de Cristo, hermanos, Él es el intercesor viviente. Él es el que está intercediendo todos los días ante la presencia de nuestro Padre por nosotros. Él es el que dice, dales otra oportunidad, perdónalos, levántalos, restáuralos, fortaléceles, que sigan adelante. Aún pueden hacer más para la obra, aún pueden hacer más para que prediquen sobre ti y muchas personas lleguen al arrepentimiento. Él es el que intercede. Se nos presenta ansiosamente que nuestro Señor realmente ocupa el cargo actual, es intercesor. La idea de que su obra se completó mientras estaba aquí en la tierra solo es cierta cuando se expresa con presión y cuidado. Nosotros solamente podemos dar a conocer que Él estuvo en la tierra cuando nosotros nos entregamos con pasión, con esmero, con servicio, con lealtad. Cuando preparamos nuestro corazón para el servicio, para honrar y glorificar. Porque es más que un carpintero, más que un sacerdote. Él es el dador de vida y que nos ha escogido para este servicio. Su obra se completó mientras estaba aquí Él en la tierra, sí, pero solo es cierta cuando se expresa con precisión y cuidado. Y con las debilidades, y con las debidas calificaciones, la obra de Cristo es tanto presente como pasado. El pasado explica la eficiencia del presente y el presente garantiza la aceptabilidad del pasado. El trabajo presente es esencialmente el mismo. En aquel entonces teníamos sacerdotes, o el pueblo tenía sacerdotes, para tener ese culto ante la presencia de nuestro Dios. Cuando se instituyó la iglesia tuvimos un sumo sacerdote que dio su vida para poder restaurar una sola iglesia. Hoy seguimos teniendo un sumo sacerdote dador de vida que nos lleva, que nos guarda, que nos protege y que nos motiva, porque somos ese linaje que Él nos escogió con un solo propósito, para servirle a nuestro Dios. Entonces, hermanos, sabemos que Jesucristo
Ciertamente, estas palabras nos dan fuerza. El saber que Jesús está orando por nosotros y que Él vive siempre para interceder por nosotros. No perdamos la fe, hermanos. Hay que seguir adelante porque el Señor hará. Y yo confío y yo le creo. Y sé que si algunos de mis familiares ahorita se sienten caídos y débiles, sé que el Señor los va a levantar, porque se están preparando para este momento especial del 4 de abril, y confío en el Señor que nos permitirá llegar a todos juntos en comunión y en armonía. Y yo estaré ahí para verlo, primeramente Dios. ¿Por qué? Porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Esto es un gran estímulo para cualquiera que sienta ganas de renunciar a la vida cristiana. Y créame que en esta semana yo lo sentí. Sentí hasta aquí, se acabó y ya no puedo más. Pero hoy el Señor me está diciendo, ánimo, no te desesperes, que esto aún no acaba. Y verás mi mano poderosa y me servirás para que sigas dando ese testimonio y agradecerás a Dios, porque la petición de tu corazón será realidad. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, bajo la ley de Moisés, no tenían el carácter personal del Hijo de Dios, porque Jesús es santo, inocente. O sea, ¿qué quiere decir? Sin malicia ni engaño. Jesús es sin mancha y apartado de los pecadores, o sea, en el sentido de no compartir su pecado. Jesús es superior en su carácter personal que cualquier sacerdote terrenal. Jesús es aquel. El creyente debe gloriarse en estos pasajes que exaltan a Jesús y muestran su superioridad. La superioridad de nuestro Señor Jesucristo es un tema que nos interesa a todos. A muchas personas les parece un éxtasis devocional, sino un cuento ocioso. Sin embargo, siempre habrá un remanente, porque según la elección de la gracia para quienes esta meditación sea inexpresablemente dulce, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir en estas pocas palabras? La superioridad de nuestro Señor Jesucristo es un tema que no a todos les interesa. A no todos les interesa saber ni conocer, pero hay muchas personas que también les parece como un éxtasis. Un momento de gloria, un momento de devoción, un momento de exaltación. Y hasta ahí. No. El devocional, hermanos, es aquel que nos va a llevar a ese remanente en el cual hay una elección de la gracia para quienes meditan sobre esta expresión dulce de lo que es la presencia de nuestro Dios. Es por eso que la ley, en el versículo 28 de Hebreos dice, establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente, sí, pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar un sumo sacerdote a su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. Gloria a nuestro Dios. Qué hermosas palabras, hermanos. Y yo le creo a nuestro Dios. Y sé que algunos de mis familiares se van a levantar. Y sé que algunos de mis hermanos que están perdidos se van a levantar. ¿Por qué? Porque yo confío en el Señor. Y sé que van a regresar a las filas de nuestro Dios. Esta semana me batió y me llovió por donde quiera, hermanos. Pero hoy estoy aquí delante de la presencia de nuestro Dios. Y les estoy invitando, mis hermanos, a seguir firme, a permanecer, a luchar y a no claudicar. Porque el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Y yo le creo. Y sé que Él concederá las peticiones de nuestros corazones. Entonces, hermanos, preparemos nuestro corazón para este momento especial. Lleguemos con esa confianza y con esa seguridad que solamente el Señor puede dar. Lleguemos con esa entrega, con esa pasión, con esa firme y con esa convicción que el Señor está intercediendo todos los días por nosotros
y que a pesar de que caigamos, nos podemos levantar porque el Señor nos está esperando para poder llegar a ese momento especial y que nos dé pan y que nos dé vino y que nos dé la bendición, como lo hizo Melquisedec a Abraham cuando lo recibió, como lo hizo Jesús en la cena y se lo dio a sus discípulos, como lo hizo la iglesia primitiva, como lo ha hecho la iglesia y como lo seguirá haciendo el remanente pueblo de nuestro Dios. Que la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu se quede con cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros, hermanos, que Dios le bendiga, bendecido día y sobre todo, mis hermanos, bendecido día de reposo. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.